Una historia contundente. Una persona experta en la venta de bienes inmuebles invita a 3 personas para que conozcan una mansión con el propósito de mostrárselas y ver si les interesa. Una vez en ella, empiezan a recorrerla. Pasan por sus grandes salones, por el jardín, por la piscina, miran en los balcones la espectacular vista que tiene. En fin, hacen un recorrido completo y al final el experto habla con cada uno de sus potenciales compradores y les pregunta por separado qué les pareció. El primero le dice: no hay derecho que haya personas que vivan en una mansión como esta cuando hay mucha gente en el mundo durmiendo debajo de un puente. El segundo le contesta: gracias por mostrármela, pero yo no la necesito. La verdad, estoy feliz en el apartamento que tengo. Es pequeño, pero me conformo con él. Por último, y ante la misma pregunta, la tercera persona responde: gracias por habérmela mostrado. Es lo que merezco y tendré una así. Tú obtienes lo que decretas. Conocer de primera mano lo que te gusta te acercará a conseguirlo. El miedo es un atentado contra la fe. Es de ese tamaño. Suelo capacitar a las personas para que formen parte del 10% de la población que más ingresos gana en el mundo. No las capacito para que formen parte del 90% de la población de menos ingresos. Dicho en forma más simple, me interesa que formemos parte de las minorías, porque no hay mucho mérito en formar parte de las mayorías. Esas minorías que van por lo mejor, que no se conforman, y como en el caso de la mansión, pueden decir: hoy tengo el dinero para comprarla, pero el día de hoy acaba pronto, iré por ella con determinación y sin pausa. Al conocer lo que quiero, al untarme de aquello con lo que sueño, lo acerco. No hay nobleza en la pobreza. ¿Qué es la libertad financiera en la práctica? Cuando hablamos de libertad financiera, hay 2 definiciones que me gustan mucho. Una definición ortodoxa dice que hay libertad financiera cuando tienes el dinero trabajando de forma tal que te conviertes en el dueño de tu tiempo. Mira lo que eso implica, que el dinero trabaja por ti y está invertido en algo que hace que se reproduzca, de tal manera que puedes hacer cualquier cosa en tu tiempo libre diferente a alguna actividad que genere más dinero. Por ejemplo, puedes ir un jueves en la tarde a un parque de diversiones con tu hijo, con la tranquilidad de que, mientras estás allá, simultáneamente estás ganando dinero. O de pronto, eres de los que dice: yo no puedo ir, porque primero, no me dan permiso en mi trabajo, y segundo, si voy, así sea independiente, ¿quién genera dinero mientras estoy allá? Si te haces estas preguntas, no eres libre financieramente aún. Hay una definición un poco más coloquial que me gusta bastante y que leí de uno de los autores que más han influido en mí, T. Harv Eker, el autor del fascinante libro llamado Los secretos de la mente millonaria. Eker dice lo siguiente sobre el tema de libertad financiera: si puedes llegar a cualquier restaurante, recibir la carta y pedir el plato que más te guste sin tener que mirar la columna de la derecha del menú, estás empezando a adquirir libertad financiera. Es contundente y queda poco más que agregar. ¿Cómo ves la riqueza? Imagina que sales de tu casa y pasa un gran Ferrari rojo, un auto sin duda espectacular. No puedes evitar verlo pasar y a la gente que va dentro. Ante la imagen puedes pensar varias cosas muy distintas entre sí. Una reacción puede ser de resentimiento y envidia, porque otro tiene algo que tú no. Ricachón mal nacido, algún día me las pagarás. No te extrañes, hay gente que piensa así, como si le debieran algo siempre. Es más, personas que incluso llegan a la violencia o a la agresividad y serían capaces de rayar con sus llaves la pintura roja tan característica de los Ferrari. Estoy seguro de que no eres así. Y con certeza me atrevo a afirmar que estás en el camino de mejorar cada día y lograr tu propia prosperidad material, emocional, espiritual, sin destruir a nadie. Interpreta la misma situación de otra manera. Algún día tendré un carro como ese. Qué bueno que haya gente que se dé gusto y que sea capaz de exhibirlo sin miedo ni prejuicios. Esta última mirada te estimula, te llena de fuego interior al mismo tiempo que dices: bueno, hoy tomo el autobús o el metro por necesidad, pero no necesariamente toda la vida tendré que hacerlo. Tomar el autobús o el metro no es ningún pecado ni algo que sea vergonzoso, ni lo hace a uno mejor o peor persona. Como lo he dicho en mis conferencias,
Durante varios años me transporté en estos medios, pero ¿quién dijo que toda la vida teníamos que seguir tomando el autobús o el metro? ¿O quién dijo que toda la vida teníamos que seguir con el carro que hoy tenemos? El cantante Bono, para cambiar de género e irme a la música, el legendario líder de la agrupación de YouTube, dijo en cierta ocasión, cuando le preguntaban por la diferencia entre un irlandés y un estadounidense. Un irlandés ve una casa espectacular en la cima de una colina y dice: el dueño de esa casa algún día me las pagará. El estadounidense ve una casa espectacular en la cima de una colina y afirma: algún día tendré una casa como esa. De nuevo, el primer caso paraliza, irradia odio y resentimiento. La segunda lectura del mismo cuadro estimula, saca lo mejor del ser humano, lo invita a buscar nuevos ingresos para satisfacer sus sueños. Hay personas que odian a los ricos solo por el hecho de ser ricos. Estas personas seguirán siendo pobres, te lo aseguro. Así logren acumular capital o bienes. Si no cambian su mentalidad, seguirán siendo tanto más pobres que cuando criticaban a los llamados ricos. En cambio, quien mantiene una mentalidad de progresar y cambiar, haciendo el bien y persiguiendo sus motivaciones profundas, obtendrá riqueza y prosperidad. Que no se sienta condenado a ser pobre para siempre, sino que vea que tiene el potencial para desarrollar su propósito de vida con sus talentos. No solo obtendrá las cosas materiales que desea, sino también la felicidad de cumplir junto con los suyos cada una de sus metas. Aquello que odias es aquello de lo que te alejas. Algunas personas pobres de mentalidad odian a los ricos solo por ser ricos. ¿Y qué crees? Seguirán siendo pobres. Recuerdo a alguien que escribió en mi muro de Facebook: cuando se muere un rico nadie lo llora. Ante afirmaciones como esta, te estás condenando a no ser próspero. No puedes odiar aquello que persigues. Esa es la moraleja. Sugerencias para alcanzar tu libertad financiera. Lo primero, encontrar tu para qué. Ese propósito de vida, aquellas motivaciones profundas que te dan el valor necesario para vencer cualquier temor y armarte de perseverancia y tenacidad para hacer realidad tus sueños. Debes tener claro para qué quieres ganar dinero. El dinero en sí mismo no es nada. No tiene sentido una riqueza que se basa en acumular dinero y bienes materiales. Acumulación no es riqueza. Generar ingresos para cumplir y satisfacer tus motivaciones más elevadas y profundas sí tiene sentido. A más motivaciones encontrarás más respuestas de para qué quieres el dinero. Motivaciones nivel 10 y un para qué contundente allanan el camino hacia la riqueza. Y eso de no encontrar razones para generar riqueza tiene un serio problema. Si uno no encuentra razones, no obtiene dinero. Así sea para donarlo, búscalo. Hay gente muy simpática que dice: no hay derecho a que Carlos Slim o Bill Gates hayan tenido tanto dinero mientras exista tanta gente en el mundo sin $1 para vivir. Yo digo: señor, señora, ¿tú sabes cuántos miles de millones de dólares donó la familia Gates a través de su fundación? ¿Cuánto has donado tú? Si uno no tiene siquiera con qué sostenerse a sí mismo, ¿qué va a donar o con qué autoridad puede juzgar a otros que lo han hecho? Si no te importa mucho lo material, ni te apetecen los viajes, la ropa, los buenos colegios o los autos de lujo, consigue dinero y patrocina causas nobles. Desarrolla tu altruismo, pero no te quedes quieto, por favor. De ahí la importancia de seguir encontrando razones para tener riqueza y libertad financiera. Aquí van mis razones. Espero que te inspiren. Primero, ser dueño de mi tiempo y de mi horario. Yo trato de no perderme un partido de fútbol o presentación de alguno de mis hijos, ni las actividades que más me gustan. En algún momento de la vida, es normal que cumplamos con un horario de trabajo en una oficina. ¿Pero debe ser esto toda la vida? ¿Cuándo vas a ser el dueño de tu tiempo, de tu agenda? ¿Después de muerto? Yo hace muchos años veía personas jugando golf un miércoles en la tarde y decía: ¿pero estos tipos qué no trabajan? Hoy ya sé que los que juegan golf a las 3 de la tarde de un miércoles tienen la tecnología y el dinero trabajando para ellos. Además, aunque suene fuerte, esas personas que juegan golf plácidamente se están beneficiando de los empleados que tienen trabajando en sus empresas de 8 a 6 por un salario.
el trabajo de otros sirve para que la empresa funcione y tenga dividendos para los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas? Esos jugadores de golf que son dueños de su tiempo. Así funciona el mundo tradicional del dinero y del capital. Esos señores han puesto a otros recursos a trabajar por ellos, humanos y tecnológicos, generándoles ingresos. ¿Cuándo lo harás tú? Todos queremos ser dueños de nuestro tiempo, claro, y eso se consigue cuando otros recursos te generan el dinero necesario y los excedentes para poder hacer lo que quieres, sin necesidad de estar tú poniendo tu fuerza de trabajo directamente. Descubre tu talento y para qué. Y hoy en día apaláncate de la tecnología y en lo que sabes hacer para que ello te genere ingresos incluso mientras duermes. Hoy en día, no es necesaria una gran infraestructura para obtener grandes sumas de dinero. Basta una computadora y una buena conexión a internet para hacer negocios. Alguien, en algún lugar del mundo, estará interesado en pagar por algo que tú sabes hacer, de manera que ese cambio de generar ingresos te irá dando más tiempo para ti. Segundo, el nivel de ahorro es directamente proporcional al nivel de irreverencia. Amo la irreverencia. Ustedes seguramente han tenido compañeros en el trabajo a los que se les exige muchísimo y de formas poco ortodoxas. Y nos preguntamos, ¿cómo aguantan tanto? ¿Cómo se tragan todos esos insultos y malos tratos? Más de una persona se sentirá aludido y me querrá decir, si renuncio, ¿quién pagará la hipoteca? ¿Quién pagará las cuentas? Cuando tengo ingresos abundantes, puedo ser más irreverente, exponer mis puntos de vista con libertad y hasta desafiar convencionalismos y paradigmas. Eso me gusta. Esa es una razón más que suficiente para motivarnos a conseguir dinero. Tercero, lo material no lo es todo. Pero, qué bien se siente y sabe lo que es fino y vale la pena. Muchos de los que critican el consumismo, en el fondo, se mueren por conseguir aquello que critican. Y lo digo con todo respeto y conocimiento de causa. Muchas personas me han manifestado lo culpables que se sienten cuando gastan dinero que antes no tenían. Es más, sienten que ahora que han logrado contar con recursos suficientes para gastar en lo que quieren, no lo merecen o deben ser prudentes y mesurados. Antes no podían hacerlo y hasta lo criticaban, y ahora, para que no los tachen de consumistas, optan por acumular el dinero bien habido que han ido consiguiendo. No estoy haciendo aquí una apología de lo material. De hecho, las mejores cosas de la vida son gratis, pero no nos engañemos. Los mejores carros, viajes, vestuario, restaurantes, relojes, yates, lo que quieras añadir, sí que nos empujan a la felicidad. No son felicidad por sí mismos, pero ayudan. Qué delicia entonces tenerlos y vivir la vida. No seamos hipócritas. Es mejor llorar dentro de un Lamborghini. 4. Tantas causas bonitas que hay y que podemos patrocinar. Ayudarle a quien lo merezca es una gran razón para progresar financieramente y buscar riqueza. Hay gente que encuentra un gran placer en ayudar a otros a lograr sus sueños, lo cual es válido, por supuesto. Enseñar a pescar, no dar el pescado, se dice popularmente, y con lo cual estoy muy de acuerdo. Basta con entregarle todo a una persona pobre sin educarla al mismo tiempo para condenarlo a seguir siendo pobre. Podemos dar un primer impulso, pero no correr la carrera por otros. Para ayudar también se requiere capital y es una gran motivación para generar ingresos, encontrar cosas para patrocinarlas. 5. El placer de conseguir dinero lícitamente. Una vez le preguntaron a Warren Buffett cuál era el placer que él veía en el dinero. Conseguirlo de manera lícita y verlo crecer, respondió. Y fue un referente también en altruismo. Es más, patrocinó la causa de Bill y Melinda Gates. 6. Ser consecuente. ¿Tú le creerías a un odontólogo que le falta un diente? ¿A un instructor de gimnasio obeso? ¿Me creerías lo que escribo y transmito en mis conferencias si no hubiera trabajado en el sector financiero, si no hubiera emprendido, si no hubiera decidido generar mis propios recursos, si no hubiera superado miedos y hubiera optado, en cambio, por ser un empleado que depende solo de un salario mensual? En absoluto. Nadie me creería. El ejemplo
lo es todo. ¿Por qué la mayoría no consigue dinero? Toda la vida oirás hablar de la mala distribución de ingresos que hay en el mundo y que el 10% de la población se queda con el 90% del ingreso mundial. Solo varían en algo los porcentajes, mas la esencia permanece, y lo oigo desde que era un niño. Oyes hablar de las injusticias, que unos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Déjame decirte que eso que estás oyendo hoy lo seguirás oyendo en 100 años. Entonces, ¿la mayoría no quiere conseguir dinero? Claro que quieren, pero no lo hacen, ya sea por miedo, por pereza o porque han carecido de alguien que los oriente en cómo educarse financieramente. No hay diferencia alguna entre una persona pobre financieramente hablando y otra que quiere ser rica pero no hace nada útil para lograrlo. En Latinoamérica, muchos quieren adelgazar comiendo mucho más. Aquí, las personas, sin sonrojarse, y estoy hablando de la mayoría, ven 3 telenovelas consecutivas y apenas terminan la última, contaminadas con tanta superficialidad. Deciden hacer un tránsito intelectual mayor y van a ver un reality show. Después de todo este proceso en el que han invertido 5 horas de su tiempo, dicen: a mí no me rinde el día. ¿Y qué esperaban? No puedo progresar financieramente si lo que hago y pienso es inconsecuente con ese propósito. Hay mucha gente que quiere tener dinero en abundancia. ¿Y qué vas a hacer?, les preguntas. Trabajar mucho, responden. ¿Pero trabajar mucho no es lo que has hecho en los últimos 20 o 30 años? ¿Por qué esperar resultados distintos haciendo exactamente lo mismo? Ahora, como me lo decía alguien en cierta ocasión, si la mayoría no quiere dinero, más espacio dejan a los que sí lo queremos. La mayoría no tiene la determinación para progresar financieramente. Yo en los seminarios muestro muchas veces las opciones que hay para invertir y que se aprovechan desde las 3 de la mañana. Y no faltan los que me dicen: es que yo soy muy malo para madrugar. Entonces les muestro otras alternativas que se habilitan a las 11 de la noche para acordar y hacer negocios, y me dicen: es que también soy muy malo para trasnochar. Lo que me queda claro de esos casos es que si quieren de verdad ganar dinero, al menos invirtiendo por internet, deben corregir muchos de sus hábitos, modificar sus conductas y tener la disposición de cambiar. En cualquier inversión que quieran hacer o negocio que quieran emprender, quien quiere ser rico no puede tener comportamientos que reflejan pobreza mental. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios? ¿Estamos dispuestos a dejar de ver una telenovela y mejor leer un buen libro de finanzas? Su respuesta es: no, yo las novelitas no las dejo. Perfecto, eso es respetable, pero entonces no estás dispuesto a pagar el precio de progresar. Una vez se me acercó un camarógrafo de televisión y me preguntó: ¿por qué el premio Nobel de Economía no se lo dan a Bill Gates o a Carlos Slim? O alguna persona que haya empezado desde abajo y haya demostrado su capacidad de hacer dinero. La pregunta me la hacía luego de haber grabado un programa en el que hablábamos del premio otorgado a Robert Merton, cuyas teorías se usaron para especular y proporcionar una de las más sonadas quiebras en la historia de los mercados financieros, el caso de Long Term Capital. Lo que estaba de fondo en la pregunta era por qué se galardonaba a una persona por logros teóricos que con el tiempo mostraban fisuras al ser interpretados o utilizados, y no a personas que obtenían resultados prácticos en la generación de capital. Esa pregunta me remontó a algo de mi experiencia personal. Hasta el año 2003, había escrito 4 libros de los 7 que he publicado hasta el momento. Era profesor desde los 20 años, daba conferencias en muchos lugares, pero me mantenía sobregirado, con más gastos que ingresos. No era capaz de traducir en dinero, en buenas inversiones, lo que sabía, veía o leía. Alguien me dijo una vez: si tú crees tener muchos reconocimientos sobre algo o te crees muy inteligente, eso lo debería reflejar tu cuenta bancaria. Eso fue como un golpe directo al hígado, y desde entonces he tenido el reto de extraer dinero a mis conocimientos. Volver dinero lo que sé o aprendo se convirtió en un desafío permanente para mí. No me gusta ser el rey de la teoría, ni tampoco refugiarme en el azar para progresar. A eso sí le tengo miedo, a depositar mi futuro en el azar, como si las cosas buenas se produjeran por generación espontánea.
Llegamos a un tema clave: suerte, azar y riqueza. Mucho cuidado, y lo digo sin anestesia. Los juegos de azar son los impuestos de la estupidez. Y los he jugado. Yo sé que más de una persona estará diciendo que por terapia y por ponerle un poco de picante a la vida, compran lotería o apuestan en la ruleta de vez en cuando. Se perdona cuando no es frecuente. Pero cuando nos refugiamos en el azar para progresar financieramente, ¿para qué estudiamos entonces? De ahí la importancia de encontrar nuestro propósito de la vida. Con esa realidad a cuestas, se entiende por qué las pirámides, los esquemas ilegales de captación de dinero, mutan en el tiempo, se transforman, se ponen una máscara diferente, pero tienen un patrón común: aprovecharse de la gente que no ha podido volver dinero lo que saben. En los seminarios he tenido a muchas personas que me dicen: yo he caído en las pirámides, en esquemas de captación ilegal de dinero. ¿Por qué llegaste a ellas?, les preguntaba. Es que me prometían una rentabilidad alta y garantizada. Error. Las mejores inversiones nunca garantizan la tasa, primero. Y segundo, desconfía de alguien que te diga en un mercado de renta variable que te puede garantizar una rentabilidad por anticipado, máximo si es alta. No todo tiene un color oscuro en el tema de la suerte, el azar y la riqueza. Hay 3 enseñanzas del póker que nos podemos llevar y son claramente útiles. Primera, el buen jugador de póker, como el buen inversionista, mantiene el mismo nivel de excitación en todas las etapas del juego. Fríos invirtiendo. No se creen el mejor cuando ganan, ni peor cuando pierden. Segundo, el juego no lo hacen las cartas que te llegan, sino lo que haces con ellas. Lo que marca la diferencia en el póker y en la vida es lo que haces con los recursos que tienes disponibles. Apalancamiento en su más genuina expresión. Hay gente que con poco hace mucho, y hay gente que con mucho hace muy poco. Hay condiciones de desventaja para muchos que prácticamente los rotularán de potencial fracaso, y sin embargo se apalancan con lo que saben o tienen. Y tercero, que a mí me encanta: ante una buena mano el buen jugador aumenta su apuesta. Si tú crees que una inversión es buena y la has estudiado, si tú crees que tu emprendimiento será exitoso y lo has analizado, no dudes en invertir todo tu capital, tiempo y energía, o buena parte de ellos. En esas opciones, si te visualizas ganador con una inversión o emprendimiento, invierte. Como lo hiciera una de las mayores leyendas del siglo XX y XXI en el mundo de las inversiones, muy duro y a la yugular, George Soros. Quemar las naves. Quemar las naves es una expresión que ha existido por siglos. Se utiliza en contextos bélicos cuando un ejército desembarcaba en territorio enemigo con sus propias naves y el capitán daba la orden de quemarlas, de forma tal que no quedara opción sino de ganar o ganar. No había forma de retractarse o de huir. ¿Te quieres regresar? Perfecto. Debes vencer al enemigo para quedarte con sus naves porque ya las tuyas no existen. Esa expresión de urgencia me encanta. Solamente cuando tienes una presión alta ves de lo que estás hecho. Hay una persona que admiré mucho, que en paz descanse, llamada John Elan, y quien fuera uno de los hombres más ricos de Australia. Él empezó de cero a edificar su imperio de celulares de bajo costo. Crazy Jones. John montó su negocio con la hipoteca de la casa de sus papás, quienes para ayudarlo la habían dado en garantía a un banco por $8,000. Era ganar o ganar. Si ese señor no tenía éxito con su negocio, sus padres se hubieran quedado sin casa. ¿Qué creen ustedes que pasó? Que tuvo éxito, se hizo millonario e hizo millonarios a sus papás. Les construyó una casa de varios millones de dólares que tuvimos oportunidad de conocer. ¿Cuál era la urgencia de John Elan? Si fracasaba, sus padres quedarían sin dónde vivir. ¿Cuál es la urgencia entonces de quemar las naves? Que si no venzo, no tengo cómo regresar, no tengo más remedio que buscar el éxito de mi iniciativa. La pregunta que te quiero hacer: ¿cuál es tu urgencia? Si yo todo lo tengo medido y yo no necesito nada, me estoy enviando un mensaje: estoy bien. Nada que atente más contra el progreso financiero que la comodidad. ¿Por qué la mayoría de los empleados no consiguen el dinero que necesitan? Porque, como lo hemos dicho, se vuelven cómodos. Es más,
yo fui empleado y me impactaba la transformación maxilofacial los días que me pagaban. Había más sonrisas, rostros relajados y un alivio que iba mermando al transcurrir los días. Cuando empiezas a educarte financieramente, no tienes ni la menor idea ni te importa si hoy es 15 o es 30, o es 8 o es el día 23 del mes. No te interesa en lo absoluto. Solo desarrollarás tu genio financiero, y todos lo tenemos, cuando te ves sometido a la urgencia como se vieron los que destruyeron sus naves, y como se vio John Ilan montando su primer negocio con el capital que le dieron por la casa hipotecada. Tuve la fortuna de verme sometido a la urgencia. A mí me tiraron la vaca por el precipicio, y ya sabes el resto de la historia. Pregúntate esto, además, ¿a cuántos empleados de los que hoy trabajan para esa gran empresa que admiras les envidias el salario? De pronto, al presidente. Divide uno entre 500 empleados. ¿Qué tan inteligente es, financieramente hablando, buscar ese porcentaje tan bajito? No lo es. Ahorra si crees que ganas mucho. Simplemente compárate con más personas. Una cosa es creer que ganamos mucho y otra cosa es que sí sea así. Alguien me decía en cierta ocasión, el día que te sientes el más inteligente del salón, amplía el tamaño del salón. Solo así seguirás progresando. ¿Cómo quemo las naves? ¿Qué tal si te propongo el siguiente reto? Tienes un dinerito presupuestado para pagar el semestre universitario de tu hijo, o el colegio, o la guardería, o lo que sea. Es un ejemplo. En esencia, una partida que tienes destinada para un gasto ya previsto y que sea para algo indispensable. Dinero sagrado. Ahora lo vas a tomar. Óyeme bien. Lo vas a tomar y lo vas a invertir en un fondo o una alternativa de inversión que no puedas tocar en los próximos meses. O sea, ese dinero ya no existe por ahora. Olvídate de él. Desde ese momento en que renuncias a ese dinero, ya eres otra persona. Vas a hacer de cuenta que no tienes el dinero. La obligación, sin embargo, sigue ahí. Debes pagar la educación, la guardería o lo que hubieras elegido. Te has puesto tú mismo una urgencia y te estás sometiendo a una presión que antes no tenías. ¿Para qué? Es un ejemplo, un ejercicio para saber qué tan dispuesto estás, para saber de qué estás hecho. Se te van a empezar a ocurrir cosas, ideas de negocios, actividades por hacer, que nunca se te ocurrieron cuando contabas con esos recursos, porque debes conseguirlos sí o sí, porque está de por medio el bienestar de tu hijo. ¿Y si por ese sufrimiento se me perfora una úlcera? Pues que se perfore. Igual ya estabas medio muerto viviendo en vida por debajo de tus posibilidades. ¿Cómo la ves? A esta prueba le he llamado prueba ácida, no apta para quienes piensen que el miedo es más grande que sus sueños. Así de simple. Si a pesar de lo anterior crees que naciste para ser un empleado, recuerda algo, el SA no significa siempre sociedad anónima, significa sin alma. Y lo segundo, ponle competencia al empleo que hoy tienes con una actividad adicional, para que no dependas de un ingreso, que por cierto, no sabes si lo tendrás mañana. Soy fanático de esto. No dependas de un ingreso como empleado, por contento que estés, por importante que creas que eres, o porque te hayan dicho, igual a ti no hay nadie. Sí, no te creas eso, no te tragues ese sapo. Quiero que quede algo muy claro, no estoy diciendo que renuncies hoy a tu empleo, o que todo el mundo tenga que llevar a cabo la prueba ácida. En ambos casos, te estás sometiendo a una presión necesaria para incentivar tu ingenio, para explorar el potencial que tienes, para sacar del carbón el diamante, para probarte si eres o no una persona púrpura que desea algo diferente para su vida y puede dar el salto de hacer algo que no disfruta y no le es rentable hacer lo que más le gusta ganando dinero con ello. No es para todos, puedes seguir en tu vida cómoda, pero no serás realmente rico. Profundicemos en lo de ponerle competencia al empleo que ya tienes. Aquí va, mientras trabajas en tu empleo actual, siempre ten un plan B, para que tú después, y como me pasó a mí, le digas a tu empleador, me voy por mi propia voluntad, a cumplir mis sueños, a construir mi destino. Tu plan B se volvió tu plan A.
Este fue mi caso. Llegué en 1999 a la Escuela de Ingeniería, una prestigiosa universidad colombiana. Trabajé hasta el 2004 y en ese año yo ya había crecido tanto en el Plan B que dije a la institución: el ciclo está cumplido, ya no puedo trabajar más con ustedes. Con dolor en el alma lo hice, porque fue una etapa muy fructífera intelectualmente hablando. Y solo la palabra gratitud resume lo que siento por la Escuela de Ingeniería. Siempre que vayas a desarrollar un negocio, piensa así: se puede operar en piloto automático. Mientras más automatizado tengas un negocio, más tiempo libre tendrás para lo verdaderamente importante. Hay personas que van de aquí para allá, siempre tienen poco tiempo, trabajan bastante, están en múltiples reuniones, conocen a mucha gente, pero al final del día, como dicen algunos, no progresan financieramente. Hace algunos años pude ver algo poético, lamentablemente. En la guardería de la que asistía mi hijo, había una presentación de los niños y uno de ellos no tuvo a nadie que lo acompañara. Era el día en que se homenajeaba a los abuelos. Al verlo solo, le pregunté a la profesora por los padres del pequeño y por sus abuelos. Los abuelos no viven en la ciudad, me dijo, y los papás nunca tienen permiso para venir a este tipo de actos porque deben trabajar. Nunca los vemos. Yo me pregunto, esos padres son más bien desempleados que trabajan. Personas que aún creen que les están pagando, pero ¿realmente quién le paga a quién? ¿Cuánto vale ver a un niño, a un hijo en un acto público? No tiene precio. ¿Por qué perdernos de eso si cuando menos lo pensamos habrán crecido y con sus alas emprendiendo vuelo? Tengo amigos esclavos del trabajo, los empleados típicos que dicen que este semestre no conocieron siquiera a los profesores de sus hijos. Los mismos empleados que me dicen que pedir permiso es una osadía y que para no pelear ni caer en desgracia con sus jefes, pues prefieren callar. ¿Qué calidad de vida es esa? Cuando decimos que hay gente que trabaja muy duro, pero no avanza financieramente, debes preguntarte desde ya lo siguiente: ¿lo que haces hoy te deja tiempo libre para sembrar tu libertad financiera futura? Si tú trabajas mucho y crees ganar bien, pero no tienes tiempo libre, terminarás ganando menos. Por el contrario, si ganas poco, pero tienes tiempo libre, terminarás ganando mucho más de lo que hoy ganas. Te voy a poner un ejemplo específico. Yo llegué a la Escuela de Ingeniería con un salario de profesor universitario en Colombia, que como supondrás es bajo en promedio. Venía de ganar un buen salario como ejecutivo en una importante empresa del sector privado. Me dijeron en la universidad: aquí obviamente no le podemos pagar lo que le pagaban en esa empresa privada. Y les dije: no importa, lo único que pido es que no tenga una carga completa como profesor. Es decir, quiero no solo dictar clases todo el día, sino tener tiempo para investigar y escribir. Me dijeron que no había problema. Para resumir la historia, permíteme decirte algo. Hoy soy, ni más ni menos, lo que sembré en ese tiempo libre como investigador y escritor. Todo lo que me dediqué a invertir por internet, a escribir, a enseñar, lo estoy cosechando ahora. De aquí se desprende mi moraleja. Hay quienes creen estar ganando muy buen dinero, pero no tienen un minuto libre al día para invertir en su verdadero futuro. Supongamos que no hay mayores sobresaltos en su vida laboral. Se jubiló y ¿qué va a ocurrir con la pensión? Será menor que los ingresos que devengaba como empleado. Si tú crees estar ganando poco, pero te dan la opción de ser el dueño parcial de tu tiempo, con lo que ello implica, terminarás ganando más que los demás siempre y cuando aproveches ese tiempo. Trabaja duro para que el dinero y la tecnología te reemplacen. Pregúntale a una persona con un nivel bajo de escolaridad qué piensa hacer para progresar financieramente. Lo primero que se les viene a la cabeza es trabajar más duro. Como lo he dicho tantas veces, no te dicen algo como voy a poner el dinero a trabajar mejor, me voy a clonar en internet o leeré más para que se me ocurran mejores ideas. Tal y como lo expliqué, solo se les ocurre trabajar más duro, lo mismo que llevan haciendo hace 20 o 30 años. También te dicen que estudiarán otro posgrado para mejorar su perfil y posiblemente ser ascendidos. Recuerdo como si fuera ayer y durante un posgrado de finanzas del que fui profesor, que tenía alumnos que me decían que se habían inscrito solo porque era un requisito para ascender dentro de su empresa a cargos de mayor nivel y remuneración. Cuando les preguntaba cuánto más podrían ganar con ese título a cuestas,
Me decían que cerca de $100 más al mes. ¿Qué? Pregunté entre sorprendido y decepcionado. Pensaba yo, ¿cómo era posible dedicarle tantas horas a hacer algo que no disfrutaban, que los obligaban a hacer, solo por un monto adicional tan bajo? Para mí, ese tipo de personas, de nuevo, son desempleados que trabajan, no vacas púrpuras en potencia, como las que me gusta ver en mis seminarios y conferencias. De vacas blancas, conformistas e insípidas está lleno el universo como para que decidas seguir siendo una más, teniéndolo todo para vencer tus miedos, ser dueño de tu tiempo y orientar tu vida hacia la riqueza.